siguiendo con a la pregunta tuya, Violeta, respecto de la promulgación parcial de los requisitos, cuando el Poder Ejecutivo promulga parcialmente una norma, el Poder Ejecutivo sostiene de que tiene autonomía normativa y que se respeta el espíritu de la norma. ¿Qué quiere decir autonomía normativa? Quiere decir que tiene sentido la ley, que, no se le, que con los artículos que se promulgan se respeta la estructura de una ley, es inteligible y cumple un objetivo legal, no es que le falta alguna parte indispensable. ¿Está bien? Eso es como un piso, como un parámetro bastante deferente, mínimo, que se entiende por autonomía normativa. Y por el espíritu es que no se le cambie el sentido a la norma. Por eso es importante, ustedes tienen ahí el caso Famil como material bibliográfico, en donde el Congreso había resuelto una rebaja en la alícuota de un impuesto, ¿está bien? Y entonces, y había determinado en un artículo imponer el impuesto, y en otro artículo una alícuota diferenciada, y cuando el Poder Ejecutivo lo promulga, le quita la alícuota diferenciada y lo pone de algo que estaba exento, lo pone en el impuesto gravado por el máximo, por la máxima alícuota legislada. Bueno, eso modificaba obviamente el espíritu, porque la idea de darle un tratamiento tributario deferente, darle un beneficio tributario a esos sujetos obligados. Entonces, y lo que hizo el Poder Ejecutivo es todo lo contrario, les puso el peor régimen vigente. Entonces ahí, si bien tenía autonomía normativa, porque la ley tenía sentido, se estaba diciendo que un determinado grupo tenía que pagar un impuesto, no se estaba respetando el espíritu, porque la idea de la ley era generar un sistema de impositivo beneficioso para ese sector. ¿Está bien? Y la ley promulgada terminó siendo todo lo contrario. O también, por ejemplo, tienen un caso que no fue, creo que no tuvo un fallo, no conozco ningún fallo, pero la ley de las PASO, que ahora se está viendo si se va para atrás o no con la ley de PASO, esa ley fue objeto de discusión parlamentaria y los partidos más chicos le dieron el número que le permitió en ese momento al oficialismo lograr la sanción de la ley, con la condición de que no se aplique en la próxima elección. Entonces estaba determinado en la ley que la ley de PASO, y en particular el piso de mínimo, porque requiere que uno saque más del 2% o más del 1,5%, no me voy a meter ahí en ese tema de cómo es el régimen electoral, pero los partidos más chicos que no llegaban a ese guarismo de votos, decían, bueno, que eso no se aplique en la próxima elección. Y esa fue la piedra de toque de la negociación para que la ley pudiera ser sancionada. Si el oficialismo no hubiera concedido eso en el recinto, nunca hubiera sido sancionada la ley. Bueno, cuando llega al Poder Ejecutivo para su promulgación, la expresidenta Fernández de Kirchner veta esa cláusula de que no se aplicaba en la próxima elección y promulga la ley sin esa definición de que no se iba a aplicar la ley en la próxima elección. Con lo cual todos los partidos minoritarios que habían dado los votos dijeron, pero me hiciste trampa, sancionamos, es como más o menos lo que hizo Macri con el blanqueo. Habíamos quedado, votamos esto porque no se podían entrar los familiares, y cuando la promulgás me metés a los familiares. Entonces, bueno, además ese tipo de promulgación parcial le hace mucho daño al funcionamiento del Congreso y al poder de la deliberación en el Congreso, porque entonces, por eso, cuando vos tenés la presidencia, podés hacer, si querés, trampa después de la deliberación con el veto parcial. Por eso, en principio la Constitución no lo permite. Lo que pasa es que, como ahora vamos a ver con DNU y otros, debería haber una prohibición lisa y llana y ninguna excepción.
¿está bien? Para que limitar ese uso de atribuciones que al final siempre el Poder Ejecutivo las termina utilizando a los fines políticos que entiende. A veces son legítimos, otros no. Eso depende ya de la política. ¿Está bien? Bueno, sigamos con decretos que venimos un poco retrasados. Esto de los decretos reglamentarios, ¿está bien? Para cerrar, que son los reglamentos que, los decretos que pretenden llenar, si quieren, la letra chica, ¿está bien?, de las normas, ha sido a su vez materia, como ya vimos, también del Poder Ejecutivo, meterle mucho más contenido a esos decretos reglamentarios que simplemente llenar vacíos, ¿está bien? Este comportamiento del Poder Ejecutivo ha sido validado por el Poder Judicial en una jurisprudencia que es pacífica y es prácticamente monolítica, en cuanto a que esas facultades de reglamentación que confiere el artículo 99, inciso 2, son constitucionales siempre que se ajusten a la finalidad esencial que persigue la ley reglamentada. ¿Está bien? Entonces, el estándar de cumplimiento es muy básico. Dice, bueno, si se ajusta al espíritu de esa norma o sirve razonablemente a la finalidad de la norma, el decreto reglamentario tiene fuerza de ley. ¿Está bien? Y esto es muy importante por los términos del principio de legalidad de cómo se ejerce el poder de policía. ¿Está bien? El decreto reglamentario forma parte de la ley, dice la Corte. Y ahí le da un plus. ¿Está bien? No solo reglamenta, sino que además tiene la misma fuerza normativa. Bueno, este era el segundo tipo de decreto, el decreto reglamentario. El tercer tipo de decreto es el famoso, y nunca bien ponderado, decreto de necesidad y urgencia, o más conocido por su sigla, DNU. Los decretos de necesidad y urgencia prácticamente hasta la década del 90 no habían sido utilizados en la historia argentina. Y la realidad es que no parecía demasiado necesario, porque en la historia argentina anterior al 90, imagínense, había democracia desde hacía solo 6 años, la solución parecía ser dar golpes militares. La mayoría, el 50% del tiempo, fueron gobernados por militares, con lo cual no había ningún tipo de congreso, la discusión de decreto de relegado, era una cosa dantesca, ¿está bien? Con lo cual, no habían sido utilizados casi en ningún caso. El presidente Alfonsín había hecho utilización de algún decreto de necesidad de urgencia, pero no habían sido objeto de utilización por el Poder Ejecutivo. Sí empezaron a ser utilizados durante la primera presidencia de Carlos Saúl Méndez, ¿está bien? Y el expresidente empezó a utilizar muchísimo esta herramienta que no estaba contemplada en la Constitución, y entonces había una postura de la doctrina y la jurisprudencia que decía, bueno, como no está en la Constitución no está prohibido, ¿está bien? Cuando en realidad el principio constitucional aplicable a las atribuciones de los miembros del gobierno, a las instituciones, es que si no está permitido, está prohibido. El principio de libertad es para los ciudadanos. Todo lo que no está prohibido está permitido. Eso sirve respecto de los ámbitos de libertad de la población. Pero respecto del ejercicio del poder delegado, ustedes tengan en cuenta que las instituciones son mandatarias del pueblo, solo pueden hacer aquello que el pueblo les permitió hacer. ¿Está bien? Entonces, si no les permitió al Poder Ejecutivo dictar decretos de necesidad de urgencia, no está permitido dictar decretos de necesidad de urgencia. No obstante esto, el Poder Ejecutivo los dictó y se generó el precedente más importante de DNU previo a la reforma del 94, que fue el caso Peralta. Bien, Pato, ¿querés decir algo? ¿Tenés la cámara apagada? No, pero es lo que habíamos dicho hace un rato de las facultades del gobierno nacional, son las que expresamente están ahí, en principio.
Entonces están detalladas y son, bajo una cierta interpretación, son números clausus, digamos, son taxativas. Sí, porque No se puede argumentar esto de como no está regulado, entonces sí. y No además hay un principio de residualidad. tal cual. Y además, en principio, el principio de residualidad solo juega para las competencias provinciales. ¿Está bien? Exactamente. Bien. No obstante todo esto, se dictó un DNU en el año 89 por el cual ¿alguien sabe qué pasó? En el caso Peralta, ¿cuál fue el DNU que estoy hablando? ¿Qué hizo el presidente en ese momento? Es lo del plan Bonex. Muy bien, es lo del plan Bonex. A ver, ¿querés contar, Manuel? Creo que sé los hechos nada más. Es que Peralta había dejado un plazo fijo de 7 días en el banco y justo lo agarró el plan Bonex, que no dejaba de retirar más de 1 millón de australes. Uh-huh. Y él dice que va en contra, creo que era del artículo 17 y 16. Uh-huh. Y bueno. Bien, ante la crisis económica, el Poder Ejecutivo Nacional lo que resolvió es agarrar todos los plazos fijos que tenía la población, quedarse con ese dinero, ¿está bien? Y darle un bono del Estado Nacional que se llamaba Bonex. Entonces, vos tenías 1 millón de australes, 2 millones de australes en el banco, en un plazo fijo, y por acto del Poder Ejecutivo ya no tenías 2 millones de australes, sino que tenías 2 millones en títulos que vencían dentro de 10 años. ¿Está bien? O sea, te los iban a pagar dentro de 10 años. Vos podías, si querías, comercializarlos en la bolsa, en el mercado secundario, y te pagan el 5%, con lo cual tus 2 millones de pesos se transformaban en 100.000 pesos, si vos necesitabas acceder a la plata en ese momento. Bien, la Corte convalidó esto, ¿está bien? Peralta también es un caso importante en cuanto a recurso de amparo. De hecho, van a ver que los primeros casi 16 considerandos refieren a la acción de amparo. Esa sería como la parte buena, entre comillas, de Peralta. Y luego, en Peralta, la Corte, en lo que nos interesa en esta clase, convalidó el decreto de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, sin que exista previsión constitucional alguna que lo permita, fundado básicamente en cuatro ideas, ¿está bien?, centrales. La primera es que había un grave riesgo social, ¿está bien? Con lo cual, la Corte acá en Peralta, que es una idea que ya venía planteando la Corte con la doctrina de la emergencia pública, que no la vimos, o la vimos poco, el Hortondo, Horta contra Arguindegui, Abico contra De la Pesa, Inchauspe, Cine Callao sí lo vimos, ¿se acuerdan? Con debido proceso, algo vimos de esto en debido proceso. La Corte entiende que ante la existencia de graves riesgos sociales, ante una situación de emergencia, el Poder Ejecutivo está capacitado, y de hecho la Corte dice está obligado a tomar medidas que conjuren estos graves riesgos, aunque no estén previstas en la Constitución. Entonces dice, bueno, cuando hay una situación de grave riesgo, pongámosle emergencia, se necesitan medidas rápidas, como en este caso, dices, en este caso necesitaban para llevar adelante la política pública que necesitaba implementar de shock, de quedarse con esos depósitos, necesitaba que nadie se entere, porque si se enteraba la gente iba a retirar los plazos fijos del banco y entonces la política del plan Bonex no se iba a poder implementar. Entonces dice, bueno, con lo cual no podía seguirse el trámite del Congreso, porque si se iba a discutir en el Congreso, si nos quedamos con los depósitos de todos, o no iba a salir votado, lo cual, esto lo dice la Corte, también no es que se lo digo yo, o se iban a enterar todos y iban a sacar la plata del banco, con lo cual era necesaria una medida súbita. Luego, en atención a este cuadro de situación imperante del año 89, que era un cuadro de situación muy grave, de hiperinflación, ustedes quizás nacieron después, pero yo que lo viví, era una situación terrible. Yo me acuerdo siempre de haber ido, yo iba a sexto grado,
y me acuerdo haber ido a comprar algo a la librería a las 3 de la tarde, no sé, costaba 100.000 australes, no me acuerdo, no sé cuánto costaba, y a la hora fui a mi casa, busqué la plata, volví con los 100.000 australes o los 100 australes, lo que sea, y ya valía 130 australes. Entonces, en cuestión de una hora te aumentaba el 30% una goma de borrar, ¿está bien? O un repuesto de hoja Rivadavia o Gloria, ¿está bien? Esa era la situación que se vivía en ese momento. Efectivamente había una situación de emergencia económica. Entonces dice la Corte, el Poder Ejecutivo tiene la obligación, en su carácter de jefe supremo, de asegurar la paz y el orden, ¿está bien?, de conjurar estas situaciones, con lo cual tiene que poder ejercer las atribuciones que requiera para garantizar esa paz y orden, para terminar con esta situación de grave riesgo social, y esto requiere medidas súbitas. Y a su vez, dice, el Congreso con posterioridad no tomó ninguna medida en contra de la adoptada por el Poder Ejecutivo, con lo cual el Poder Ejecutivo actuó bien y el DNU es válido. Eso es lo que, en muy resumidas cuentas, y muy por arriba, resuelve la Corte Suprema en Peralta. Bueno, esto motivó que en la Convención Constituyente del 94, y que forme parte del núcleo de coincidencias básicas, que ya vimos, ¿se acuerdan del pacto que llevaron adelante las fuerzas mayoritarias en el Congreso para declarar la necesidad de la reforma, se establezca la necesidad de reformar la Constitución prohibiendo los decretos de necesidad y urgencia, para limitar las atribuciones del presidente e ir hacia un sistema de carácter más semiparlamentario o presidencialista atenuado. ¿Está bien? Con lo cual, el constituyente del 94 buscó quitarle esta atribución, ya que decían que la podía hacer porque no estaba en la Constitución. Bueno, entonces vamos a prohibirla expresamente en la Constitución. Y uno diría, bien, se les cayó una idea para regular esta situación. Y entonces vamos a ver el artículo, y esto quedó en el artículo 99, inciso 3. ¿Qué dice el 99, inciso 3? Lo leo yo. ¿Quiere alguien leerlo? ¿Lo tiene en la mano? Última clase antes del examen, prendan las cámaras un poco. Yo lo leo si querés, Nico. Dale, Federico, cómo no. Inciso 3, todos los párrafos, participa de la forma. No, El último. Solo el segundo párrafo y el tercero. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo la pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando. Para ahí. 99, inciso 3, segundo párrafo. El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. No puede. Clarísimo, ¿no es cierto? No puede en ningún caso, bajo ninguna circunstancia. No lo puede hacer, y si lo hace es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Eso quiere decir que la acción es imprescriptible, que no ocasiona ningún efecto, que nadie puede irrogarse un derecho en base a haber actuado en base a esa norma. ¿Está bien? Es como si no hubiera existido. Esa es una nulidad de orden público. ¿Vieron civil? ¿Ya vieron nulidades? El régimen de nulidades. Bueno, ese régimen de nulidades más gravoso posible. Se fulmina el acto y no se respeta ningún efecto de ese acto. Y eso ocurre cuando se vulneran prohibiciones de orden público. ¿Está bien? La consecuencia de violar una prohibición de orden público es la nulidad absoluta e insanable del acto. Eso es lo que dice el artículo 99, inciso 3. Si se quería prohibir los DNU, lo habían prohibido ahí. No había ninguna duda de que el Poder Ejecutivo, ahora, después del 94, no podía dictar decretos de necesidad y urgencia. Pero no terminó ahí la redacción. Federico, ¿qué dice el tercer párrafo? Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos,
podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Muchas gracias, Federico. Era- O sea, ¿qué hizo el constituyente del 94? Les pregunto. Habilitó los decretos de necesidad y urgencia. Los dejó, básicamente. Generó sin un... conflicto. Sí, Lola, ¿quería decir algo? No, iba a decir, los prohibió, pero con justamente esta excepción, cuando es una emergencia que no es posible, digamos, el trámite, lo que dice, ordinario, que de las cámaras, la promulgación y demás. Bien. No, y también le puso un límite, dijo que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, no es que se pueda hacer de cualquier materia. Ujú. Bien, pero digo, bien como dicen los tres, les tres, creó una excepción. Fijó un principio general, está prohibido, y creó una excepción. Bueno, en la Argentina eso es una muy mala idea, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la excepción termina siendo la regla, ¿está bien? Entonces, si uno quiere, si alguna vez les toca ser diputados o constituyentes o lo que sea, o hacer un reglamento, y quieren prohibir algo porque es muy importante prohibirlo o establecer una regla, no generen excepciones, ¿está bien? Las excepciones, sobre todo en una materia como esta, que es la atribución de emitir disposiciones, de ejercer el poder, y viniendo de una práctica en donde el Poder Ejecutivo, siempre que se le dio una competencia, la utilizó y se extralimitó en el ejercicio de esa competencia, generar una excepción es como, no sé, convidarme un cigarrillo a mí después de una semana sin fumar, ¿está bien? Ya sabemos lo que va a pasar, me voy a fumar el cigarrillo. Entonces, es una muy mala técnica legislativa que lo que terminó generando es todo lo contrario a lo que pretendía. Al final, el efecto, al final del día, fue constitucionalizar los decretos de necesidad y urgencia. ¿Está bien? Esto no tiene que privarnos de que ustedes analicen la cuestión correctamente como la hicieron cuando recién intervinieron cada uno de ustedes. Primero, el principio general es que está prohibido, ¿está bien? Con lo cual, si alguien les pregunta, ¿en la Argentina está prohibido, el presidente puede emitir disposiciones de carácter legislativo? Está prohibido. No puede. El problema es que le tienen que decir después, bueno, pero, y ya cuando hay un pero, ya entramos en un camino que a los abogados nos encanta, está bien, pero que para fijar reglas claras es muy problemático. Entonces, el principio general es, no se puede. Nunca, nunca se puede. Salvo, y acá vamos a la excepción. Pero esto es muy importante, porque ustedes tienen que, ¿cómo se interpretan las excepciones? Las excepciones se interpretan con un alcance restringido, un escrutinio restringido. O sea, uno no puede hacer una interpretación de una excepción con carácter amplificado. ¿Por qué? Porque es justamente una excepción, con lo cual, para empezar, la vamos a ver con ojos rigurosos, la excepción, con un escrutinio estricto a cualquier excepción. ¿Por qué? Porque además venimos de una prohibición muy fuerte. No se puede en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta. O sea, no. Entonces, a ver, para evitar esta sanción y esta prohibición, tiene que haber algo muy grave que esté ocurriendo y que sea, no sé, que amerite hacer una excepción a un principio tan fuerte y tan duro, ¿está bien? Y que habilite además a romper un principio básico de la división de poderes, que el legislativo legisla y el poder ejecutivo reglamenta, ejecuta, administra, ¿está bien? Porque el DNU es eso, el DNU es el presidente emitiendo una ley. Eso es un DNU, ¿está bien? Un DNU es una ley que la emite no el Congreso, sino el presidente. De eso estamos hablando cuando hablamos de decretos de necesidad y urgencia. Entonces, primero, el principio es que no, hay una excepción, esa excepción debe ser vista con ojos rigurosos, hay que aplicar un escrutinio estricto respecto de toda excepción.
en esta todavía más, porque venimos de un principio general sumamente claro y restrictivo, y entonces vamos a ver cuáles son las excepciones. Las excepciones, dice la Constitución, o sea, se puede hacer un DNU cuando circunstancias excepcionales, o sea, algo que es imprevisto, algo que es excepcional, algo que no es normal, ¿está bien? Hoy tenemos, si quieren, un caso de libro que no se nos había dado nunca, si quieren, en la historia argentina, la situación de la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19, imagínense que en la Argentina se dictaron cientos o miles de DNU. Yo tengo un artículo, que si quieren lo pueden buscar por internet, donde tengo contabilizado la cantidad de DNU que había emitido cada uno. Fue una nota que me hicieron al principio del gobierno de Macri. Pero supónganse que se dictaron cientos de DNU. Bueno, el primer DNU, cuando salió el DNU 260, el 297 del 2020, que es el que decretó el aislamiento, muchos dijimos, bueno, un DNU, al final sale un DNU que se dicta en una circunstancia excepcional, ¿está bien? Porque nadie podía discutir que no se daba una circunstancia excepcional. Entonces, circunstancias excepcionales, pero no cualquier circunstancia excepcional, no es que, no sé, San Lorenzo sale campeón de la Libertadores, salimos campeón de la Libertadores una vez, fue excepcional, ¿está bien? Pero esa circunstancia excepcional de haber salido campeón de la Libertadores no hace imposible el trámite ordinario previsto por esta Constitución para la sanción de la ley. Entonces, esa circunstancia excepcional tiene que hacer imposible que el Congreso se reúna, ¿está bien? Y debe ser imposible seguir el trámite legislativo normal establecido por la Constitución. Con lo cual, son dos requisitos: que haya una circunstancia excepcional y que esa circunstancia cause, ¿está bien?, que fuera imposible sancionar la ley o dictar esa disposición legislativa por los trámites normales del Congreso. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Pato. Sí. Lo que dice Nico es que la interpretación que se hace y que la Corte Suprema hizo de los decretos de necesidad de urgencia y las causales y cuándo proceden ha sido muy estricta. Y es por eso que también, digamos, cuando uno ve Verocchi, ahí ve como una posición, en principio, bastante restrictiva de cuándo se dan estas causales. Y ahí es donde uno puede empezar a debatir un poco lo que pasa con los decretos de confinamiento. Ahora vamos, Pato, después vamos a la discusión, pero primero... Bueno, ahí tenemos una diferencia con Pato. Yo creo que Verocchi es mucho menos restrictivo de lo que se vende. ¿Está bien? De hecho, el texto que tienen de Sáenz no es exacto al analizar Verocchi. ¿Está bien? Ahora vamos a ver ese punto. Lamentablemente, Verocchi no es tan restrictivo como se pretende. Se le quiere hacer decir a la Corte cosas que no dice ni en Verocchi, ni en Consumidores Argentinos, ni en la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Ahora vamos a ver. Entonces, circunstancia excepcional, y debe hacer imposible el trámite legislativo de la ley, porque lo que está dictando el presidente es una ley. ¿Está bien? Entonces, para que pueda dictar una ley, que le vamos a decir decreto de necesidad de urgencia, tiene que haber una circunstancia de tal característica que sea imposible, no inconveniente, ¿está bien?, no difícil, sino imposible, sancionar esa medida legislativa por medio de una ley. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? A su vez, la Constitución establece una prohibición absoluta por materias. Aun cuando existieran todas estas circunstancias excepcionales, no se va a poder dictar un DNU en determinadas materias. O sea, pase lo que pase, ¿está bien?, no se va a poder dictar un DNU en materia de partidos políticos, electoral, tributaria o materia penal. No importa lo que esté pasando. No hay circunstancia excepcional que permita al Poder Ejecutivo, ni problema, ni nada, que emita una disposición sobre tributos, sobre materia penal o sobre régimen electoral. Vamos hasta acá. Siempre, en todos los casos,
una regulación sobre esos temas por DNU va a ser nula de nulidad absoluta y prohibida. ¿Me siguen? Profe, Sí, Martina. perdón. Entonces, si por ejemplo nos agarra elecciones en términos de pandemia, el Ejecutivo no puede dictar ningún decreto que regule esa elección. No puede ni cambiar el régimen electoral ni el régimen de partidos políticos. No puede. ¿Está bien? Ni aun cuando el Congreso no pudiera funcionar. Se daría una situación inédita, ¿está bien? Que pondría, si fuera ese el caso, no parecería que se vaya a dar, ¿está bien? Podría poner en juego los términos de la Constitución, ¿está bien? Quizás podría llegar a haber alguna situación de un desastre natural que hiciera también imposible de tal carácter y que haya elecciones y que no se pudieran hacer. No está previsto. No lo puede hacer aunque pase. ¿Está bien? Le tendrá que buscar el Congreso una solución diversa. La prohibición es absoluta, sin ninguna excepción. Bien. ¿Qué ha dicho la Corte? Digo, ahora vamos con lo de Patricio, de la pandemia, pero uso el ejemplo de la pandemia para circunstancia excepcional porque efectivamente al comienzo de la pandemia y la pandemia misma, estamos ya sea se opine lo que se opine lo de DNU, todo el mundo está en una situación de excepción, ¿está bien? La nueva normalidad, de normalidad no tiene nada, ¿está bien? Con lo cual, si hay algo excepcional en circunstancias es lo que está pasando en este momento, que estamos, no sé, ya son 15 clases que le doy a través de una computadora, ¿está bien? Si esto no es una circunstancia excepcional, que alguien me explique qué es una circunstancia excepcional. Eso no quiere decir que todos los DNU sean constitucionales o que ninguno sea constitucional, es otra discusión. ¿Está bien? Digo, yo creo que seguro eran constitucionales los iniciales y es más discutible los siguientes a partir de que el Congreso está funcionando. ¿Está bien? Pero creo que son todos constitucionales, igual lo puedo sostener bien, pero la discusión se pone cada vez más interesante a medida que pasa el tiempo. ¿Está bien? Pero no importa, esa es mi opinión. Patricio opina otra cosa, Gargarella opina otra cosa, qué sé yo, cada uno opina lo que quiere. Pero vamos a la jurisprudencia, que es lo que me interesa de cómo se analiza el artículo 99, inciso 3. La Corte empezó en el 97, o sea, 3 años después de la sanción de la Constitución, en un caso Rodríguez, ¿está bien? Sosteniendo que las circunstancias excepcionales son materia de control parlamentario exclusivo. Más o menos parecido a lo que dijo Patricio respecto de el control sobre las circunstancias que dan motivo a la imposición de la intervención federal. ¿Está bien? El criterio de la Corte en Rodríguez es que las circunstancias excepcionales, o sea, que la existencia de esas circunstancias excepcionales, son de exclusivo resorte de control parlamentario. Eso dijo en Rodríguez en 1997. Acá les voy a hacer una aclaración. Ahora van a ver 2 fallos, que es una doctrina que se ha mantenido. Yo ayer estaba buscando fallos nuevos, encontré uno, en donde la Corte va a empezar a analizar las circunstancias. O sea, va a decir, la existencia o no de las circunstancias es de resorte del Poder Judicial. ¿Está bien? Con lo cual la Corte empieza a hacer, en el fallo que recién mencionaba Patricio, Berrocchi, y después se consolidó en otro fallo que se llama Consumidores Argentinos, Berrocchi, 2 años después de Rodríguez, en 1999, va a decir, bueno, si hay o no esas circunstancias excepcionales, si se dan esas condiciones de hecho que prevé la Constitución, o sea, que se den las circunstancias excepcionales, y que sea imposible seguir el trámite legislativo, eso, dice la Corte en Berrocchi, yo lo voy a analizar. Con lo cual, cambia el temperamento de Rodríguez. Pero acá quiero hacer una aclaración que es, si quieren, tenue, que no se suele hacer, pero creo que es importante hacer. Rodríguez, Berrocchi y Consumidores Argentinos, Asociación Argentina de Compañías de Seguro, que es un fallo del 2015 que no lo tienen, son todos fallos que se han dado respecto a decretos emitidos antes de que se sancione la ley de DNU. Ahora vamos a ver, hoy hay una ley que es la 26.122 que establece cómo es el control
parlamentario de los decretos de medida de urgencia. En Rodríguez esa ley es del 2006, esa ley, con lo cual en Rodríguez en el 97 no estaba, pero a su vez la sanción del texto de la Constitución había sido básicamente 2 años antes. Entonces, bueno, era posible que el Congreso no la dicte en 2 años. En Berroqui ya a la Corte le pareció, bueno, ya pasaron 5 años y no dictaste la ley de cómo se hace el control, con lo cual la Corte dice, y esto en algunos votos está expresado, vale la redundancia, expresamente, de que en atención a que no está la ley, ¿está bien? Porque tanto Berroqui como Consumidores Argentinos como este nuevo fallo de Asociación Argentina del 2015 se basan en circunstancias donde no estaba la ley de control parlamentario. ¿Está bien? Y hay algunos votos que establecen expresamente de que la Corte va a hacer este control material, ¿está bien? Sustancial, respecto de si se dan o no las condiciones, en virtud de que no está establecido el régimen. De hecho, el voto de Petracchi en Berroqui, que es el voto, si quieren, más duro y más profundo, ¿está bien? Dice esto, bueno, como no hay ley, como no hay reglamentación, que la realidad es que lo podría haber hecho el constituyente, lo debiera haber hecho el constituyente del artículo 99, inciso 3, pero no lo hizo, lo delegó en el Congreso, ¿está bien? Como no hay, el control del Poder Judicial tiene que ser pleno, ¿está bien? ¿Por qué digo esto? Porque no hay ningún precedente, por lo menos ayer a la noche lo estuve buscando otra vez, ¿está bien? No sé vos, Patricio, si conocés alguno. No hay ningún precedente de la Corte de fallos dictados respecto de DNUs sancionados con posterioridad al 2006. ¿Está bien? La Corte hasta ahora no se ha pronunciado desde el 2006 hasta acá, 14 años, ¿está bien?, respecto a la constitucionalidad de ningún DNU que haya pasado por control parlamentario. Por eso, yo me permito plantear de que la doctrina de Rodríguez no fue dejada sin efecto por Berroqui, ¿está bien?, sino que la Corte en Berroqui y en Consumidores Argentinos dejó sin efecto la doctrina de Rodríguez porque no había regulación legal. Hay que ver qué hace la Corte cuando le llegue un DNU que haya pasado por la Comisión Bicameral Permanente, ¿está bien?, y resuelva esto. Algunos sostienen, como es el caso del texto de Sanz, que igual el estándar de Berroqui serviría porque la ley, que ahora vamos a ver, la ley de DNU, no fija un plazo para resolver, para que el Congreso resuelva respecto de la validez o no del DNU, y la Corte, tanto en Berroqui como en Consumidores Argentinos, había dicho que la regulación debía prever un plazo. Pero lo cierto es que no ha habido un caso todavía en la Corte que haya decidido esto. ¿Sí, Pato? No, de hecho, eso es tan así que durante el macrismo, que hubo bastantes DNUs, yo recuerdo, ya no recuerdo en qué lugar, pero recuerdo que los abogados macristas argumentaban lo siguiente: se dictó el DNU y después la comisión y después una Cámara del Congreso aceptó ese DNU. Y uno discutía, bueno, pero no se dan no se superan los estándares de Berroqui en cuanto a que la excepcionalidad dio lugar a una imposibilidad de legislar. Uno argumentaba eso y ellos te decían, no, la excepcionalidad y la juzga el propio Congreso. Entonces ese estándar que vos decís, Nico, del primer fallo, sigue estando presente, al menos hay como una interpretación de las posibles sobre cómo se juzga, cuál es el rol del Poder Judicial y cuál es el rol del Congreso. Así que eso es verdad. Totalmente. Por eso, y da que pensar que la Corte no haya emitido ningún fallo respecto de un DNU con control, porque lo interesante sería ver si la Corte mantiene el estándar de Berroqui y Consumidores Argentinos, ahora que hay un control parlamentario que es discutible hasta que eso sea un control parlamentario. Está bien, pero más allá de los problemas de la 26.122, lo digo para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿está bien? En Berroqui se establece, y esto es muy importante porque Berroqui es uno de los fallos más importantes, Consumidores Argentinos, yo creo, de la Corte en los últimos 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque la Corte rompe en Berroqui muy fuertemente con esta idea de que no va a ser un control material o sustancial respecto de las condiciones de hecho
que dan lugar a el ejercicio de atribuciones por parte de los demás poderes, en este caso el Poder Ejecutivo. Pero Berroqui permite aplicarlo a estado de sitio, permite aplicarse a intervención federal, permite el estándar, la idea de Berroqui respecto de que si se dan o no esas circunstancias son objeto de control judicial, es un precedente Berroqui que es aplicable a cualquier tipo de regulación o a cualquier tipo de instituto. ¿Está bien? Y esto del control material, además, no es una invención de la Corte en Berroqui. Por ejemplo, en el régimen constitucional colombiano, esto está plenamente aceptado, el control material por parte de la Corte Constitucional colombiana y del Poder Judicial colombiano respecto de si se dan específicamente esas condiciones. Porque claro, como decía Federico hoy, es clave saber si se dan o no se dan, porque si no se dan, no es válido. Solamente se puede empezar a hablar de que es válido porque se respetó el debido proceso objetivo, o sea que lo dictó la autoridad que lo podía dictar, si se dan las condiciones que habilitan que lo dicte. Si no se dan las condiciones que habilita que dicte la norma, ya no necesito discutir nada. Es inválido por violar el principio de legalidad. ¿Está bien? Bueno, esto lo acepta la Corte en Berroqui y en Consumidores Argentinos, que son dos fallos que tienen que leer. ¿Está bien? Particularmente el voto de Petraki en Berroqui es muy importante. ¿Y por qué digo que tenía una diferencia ahí con Patricio y con el texto también, con el texto de Sáenz? Porque en el texto de Sáenz, en lo que dice Patricio recién, que yo estoy de acuerdo con que sea como dice Sáenz y como dice Patricio, pero no es lo que dijo la Corte. ¿Está bien? La Corte estableció en Berroqui que el estado de necesidad se puede dar por dos causas que no deben darse simultáneas. Es una o la otra. La Corte hace una trampa en Berroqui y le pone una O donde debiera haber una I. ¿Está bien? Porque la Corte dice, bueno, ¿cuándo hay estado de necesidad o circunstancias excepcionales que hacen imposible el cumplimiento del trámite legislativo? Y dice, cuando hay imposibilidad de seguir el trámite ordinario, ¿está bien? ¿Por qué? Por un desastre natural o una acción bélica que haga imposible que los diputados se reúnan. Entonces, bueno, es imposible juntarlos. En el caso de la pandemia del COVID, podía ser al principio que no funcionaba el Congreso. Hubo unos meses en donde el Congreso Nacional y en muchos países no estuvo funcionando hasta que se implementaron formas remotas de funcionamiento, ¿está bien? O mixtas. Pero bueno, en esa se daría como el primer requisito, y con cualquiera de los dos que se dé, dice la Corte, es válido el DNU. Ese es el problema de este estándar de Berroqui, que no es tan rígido como parecía. Y después dice, estado de necesidad es la imposibilidad de seguir el trámite, porque hay una acción bélica, un desastre natural, o sea, un escrutinio, un estándar muy alto, ¿está bien? Es imposible porque no se pueden juntar, ¿está bien? O, dice la Corte, la situación requiere una solución legislativa de tal urgencia que no pueda ser cumplido en los plazos normales del trámite de la ley. Y ahí Berroqui para mí se traiciona a sí mismo, está bien, el estándar. Porque ese estándar de la situación que requiere una situación de legislativa urgente es de tal vaguedad, está bien, que es la puerta por la cual para mí ingresan todos los decretos de necesidad y urgencia, o por lo menos permite una puerta de burla a la prohibición del artículo 99, inciso 3, muy amplia, que no está ni siquiera en la excepción del 99, inciso 3. Porque la Constitución establece que debe ser circunstancias excepcionales que generen la imposibilidad de seguir el trámite. No circunstancias excepcionales o imposibilidades. ¿Se entiende? Y la Corte le pone una O en Berroqui. Si ustedes ven el considerando, ahora no me acuerdo si era el 9, no sé si vos lo tenés a mano, Pato, considerando de Berroqui ya vamos. Considerando 9, bien, bastante bien, todavía me carbura. El considerando 9, la Corte establece un O. ¿Está bien? Con lo cual, y en el texto de Sáenz plantea que se deben cumplir los dos requisitos. Y eso lamentablemente no es así. ¿Está bien? Y esta doctrina de Berroqui la vuelve a poner
la vuelve a implementar la Corte en consumidores argentinos y también la vuelve a implementar, que es un test igual alto, un estándar alto, en Asociación Argentina de Compañías de Seguro, que lo encontré ayer, o sea, no tengo ningún problema en decirlo, porque estaba buscando algún fallo de la Corte sobre algún DNU posterior al 2006 y no hay, por lo menos no lo encontré yo. Y Sáenz, que escribió este artículo para la Constitución Comentada que sacamos en 2019, dice lo mismo, de que no encontró ningún caso, ningún fallo de la Corte sobre este tema. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Estamos muy mal de tiempos, ¿está bien? El otro tipo de decreto es el decreto delegado, el artículo 76 de la Constitución. No estamos viendo ahora en DNU la ley 26.122, que la tienen que ver, ¿está bien? Porque la van a necesitar para resolver los casos que le vamos a dar en el examen. Pero básicamente lo que regula la ley, se los digo muy abuelo de pájaro, lo que regula la ley 26.122 es el trámite que tiene que seguir el DNU. ¿Cuál es el trámite que tiene que seguir el DNU? El DNU lo dispone el presidente, lo tiene que firmar todos los ministros del gabinete, ¿está bien? Ese es un requisito formal importante, porque le está exigiendo una anuencia política de todo el gabinete. Siendo un sistema presidencialista no es tan relevante, ¿está bien? Porque los ministros de un sistema parlamentario pueden responder a otros partidos políticos, y la salida o no de un ministro en un gobierno parlamentario implica tensiones políticas y problemas en la coalición de gobierno, que no implica el hecho de la salida de un ministro de un gobierno. Que esta semana o la semana pasada salió la ministra de Vivienda, y no es que tambalea nada, ¿está bien? O sea, renunció, y bueno, cada uno tendrá su idea sobre el tema, pero no se genera una crisis política en el gobierno por la salida de una ministra, ya sea por renuncia o porque le pidan la salida. Con lo cual, lo tiene que firmar todos, y el jefe de ministro lo tiene que llevar al Congreso en el plazo de 10 días. Luego, tiene que tomar intervención la Comisión Bicameral Permanente. Hay una comisión bicameral formada por 8 diputados y 8 senadores que deben respetar más o menos proporcionalmente la integración de cada cámara, ¿está bien? En donde esa comisión bicameral debe emitir un dictamen respecto de la constitucionalidad o no del DNU. Una vez que emite ese dictamen tiene que ir, se lo mandan a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. La ley 26.122 establece que para que el DNU caiga, deben votar afirmativamente la invalidez las 2 cámaras del Congreso. Si alguna de las 2 cámaras del Congreso no resuelve el tema, no hay plazo para resolver respecto del dictamen de la comisión bicameral, con lo cual eso incumple uno de los estándares que habían fijado la Corte en Berroqui. Pero ya les digo, la Corte lo había dicho antes de tener una regulación, con lo cual podría considerar, después de que el legislador reguló, que es razonable, está bien, no tendría por qué sí o sí mantener cada uno de las cosas que dijo en Berroqui. Puede hacerlo sí, puede hacerlo que no. Hasta ahora no lo ha hecho. 14 años sin emitir un fallo sobre un DNU posterior a esta ley. ¿Está bien? Con lo cual, parecería, por omisión, que la Corte volvió a Rodríguez y dice, bueno, si el Congreso dice eso, parecería, como no saca nunca ningún fallo, parece, o yo entiendo, que podría haber una vuelta a ese precedente a Rodríguez. Pero no está explicitado, esto es una idea mía. Con lo cual, tienen que votar las 2 cámaras de que el DNU es inválido. Si alguna de las 2 cámaras nunca dice nada, el DNU sigue como ley. Y si alguna de las cámaras vota por la positiva de que el DNU es válido, el DNU es inatacable, por lo menos legislativamente, forever. ¿Está bien? Solo va a poder ser objeto de discusión en sede judicial.
porque una sola Cámara puede blindar a el DNU en cuanto a su validez. Y eso, realmente, esa regulación de la 26.122, yo entiendo que termina como de blindar a la validez de los DNU, haciendo que la prohibición inicial del 99, inciso 3, quede como una broma, ¿está bien? Porque al final la excepción es tan amplia y a su vez el régimen de control es tan malo que un DNU del presidente, para que sea declarado inválido, tiene que no tener la mayoría en las dos cámaras del Congreso, o con que tenga alguna mayoría o haga un acuerdo en una Cámara del Congreso, ya puede utilizar competencias legislativas. Por suerte, está la prohibición absoluta de regular en materia penal, régimen político, tributario y electoral, porque si no estuviera eso, directamente puede el presidente dictar cualquier tipo de norma, ¿está bien? Y eso es un problema para una democracia. No es algo menor que el presidente tenga estas atribuciones o no. Sí, Patricio. No, y además se suman dos aspectos propios del derecho administrativo, que es que muchas veces el DNU se puede utilizar para un objetivo que es de muy corto plazo. Y si ustedes más o menos cuando vean el administrativo van a ver que las disposiciones de la administración, uno, se presumen válidas y dos, son operativas. Entonces, el hecho de que el control sea posterior, muchas veces va a dificultar o va a tornar ineficaz todo tipo de control, porque a veces, no sé, creo que se había discutido esto con el fondo, ¿cómo se llama? El Fondo del Bicentenario, que era básicamente pagar la deuda con plata del Banco Central, y básicamente lo que hizo ahí en ese momento el gobierno fue dictó un DNU, pagó, y después ya queda ineficaz todo tipo de control. Si el Congreso después haya que no se cumplieron los requisitos o no presta su validación, su consentimiento, ya el acto fue ejecutado y quedó en el tiempo. Entonces, ese control posterior, además de tener los problemas que menciona Nico, tiene el problema de que no funciona para los casos en donde la ejecución es de corto plazo, digamos. No es una ley que se va a aplicar durante mucho tiempo, sino en momento. Igual, Pato, no sé si es el mejor ejemplo porque cuando el Poder Ejecutivo en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner emitió ese DNU, que se judicializó, básicamente me acuerdo de dos amparos, uno de Pinedo y creo que otro fue Camaño, creo, no me acuerdo. Sí. Se dictó una medida cautelar en contra del DNU. El DNU no se efectivizó. Cristina llamó a sesiones extraordinarias y el Congreso lo votó, porque además en ese momento el Frente para la Victoria, era el nombre de la alianza en ese momento, tenía la mayoría de las dos cámaras, con lo cual finalmente esa medida salió por ley. ¿Está bien? Digo, sí. Pero digamos, como control político solamente, tendría ese problema. Después, bueno, también está el control judicial. Tiene otro problema, que Patricio lo menciona de refilón, que es que la ley, el artículo 99, inciso 3, establece, como vimos, la nulidad absoluta e insanable de la emisión de la norma que emite el Ejecutivo. Pero la ley 26.122 establece el efecto derogatorio del control del Congreso, que no es lo mismo. ¿Por qué? Si yo derogo el decreto, que es lo que pasa con la regulación de la 26.122, todos los efectos que se cumplieron en el medio quedan firmes, son legales, son válidos. Entonces, si el Poder Ejecutivo pagó deuda externa por ese DNU, o tomó deuda externa por ese DNU, o generó derechos de particulares sobre, qué sé yo, una concesión, o cualquiera sea, esos derechos se mantienen firmes. Y el Estado Nacional tiene que cubrir, tiene que pagar esa deuda o tiene que respetar esos derechos adquiridos en el marco de eso. Por eso la ley 26.122, en general, tuvo planteo de inconstitucionalidad
La verdad que no conozco precedentes, ¿no? La Corte nunca se pidió de ya, pero no tengo precedentes respecto de planteo. No sé si vos, Patricio, conocés algún planteo. No, digamos, yo recuerdo que en el debate legislativo hubo muchas críticas. De hecho, creo que fue redactada por el despacho de Cristina en su momento cuando era senadora. El problema... Pero así como planteos judiciales, no que yo sepa. El problema es que la ley es tan deferente a la decisión del Poder Ejecutivo que se genera un juego de perverso, porque todos los que son opositores están en contra de esa ley y todos los que son oficialismo están a favor de esa ley. Entonces, cuando, por ejemplo, el kirchnerismo sancionó esta ley en el 2006, muchos dijimos, todos los integrantes de la cátedra estuvimos en contra de esa ley porque nos parecía malísima, y el kirchnerismo decía, no, esta ley se va a usar bien, como dijo también con la ley antiterrorista, que también nos opusimos, y dijeron, no, nosotros no la vamos a aplicar. Sí, el problema es que después, para los kirchneristas, vino Macri, y Macri la aplicó. Entonces, ahí no estaban buenos los DNU de Macri. Bueno, pero la ley la creaste vos. O sea, es el problema de crear estos monstruos que cuando sos oficialismo te alivian la vida, pero cuando sos oposición te destruyen. Y el perjudicado final de este tipo de disposiciones es el sistema institucional y la democracia. ¿Está bien? Sí, Pato. No, claro, un poco lo que estás terminando de decir vos. Todo lo que dijimos en las primeras clases sobre cómo se interpreta, qué noción de imparcialidad tenemos, y cómo Nino criticaba esta noción de imparcialidad como soledad, como reflexión individual, y no promovía algo así como que las normas imparciales se construyen a través de la deliberación inclusiva democrática. Se sirve para criticar el control judicial de constitucionalidad, pero también serviría para criticar justamente los DNUs, como forma de tomar decisiones que, según esta visión, va a tener sesgos, va a tener problemas en cómo se construyen esas decisiones. Entonces, así como lo vimos para intervención federal, con el problema de que antes las dictaba unilateralmente el presidente, ahora estamos hablando de leyes, básicamente, que son dictadas por el arbitrio de una persona, y eso tiene muchos problemas en términos de legitimidad democrática, de imparcialidad y de sesgos propios de ese tipo de toma de decisiones.